Bueno, pues para mí es un gran gusto recibir a la doctora Estela Barrientos, directora de Servicios Médicos de Cruz Roja del Estado de Guanajuato. Video de presentación, por favor. Universidad Contemporánea de las Américas. Se ha desempeñado como coordinadora del área de fisioterapia en Therapy World Center, docente de fisioterapia en Unitec, Campus León, así como fisioterapeuta Therapy for You, Grupo Hospital Ángeles de León, Guanajuato y Clínica SER Rehabilitación. Actualmente funge como coordinadora estatal de servicios médicos y coordinadora local de servicios médicos Delegación Guanajuato. Estela Barrientos Escamilla, bienvenida al AIF 2023. Doctora, bienvenida. Adelante, por favor. Entrego desde el micrófono. Muy buenos días y bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, pues como ya vieron la presentación, efectivamente soy Estela Barrientos, soy fisioterapeuta, tengo maestría en Administración de Hospitales y Clínicas y doctorado en Salud Pública. Actualmente soy la coordinadora estatal de servicios médicos de la Delegación del Estado de Guanajuato y aún me encargo de los servicios médicos en la Delegación Guanajuato. Y bueno, esto no significa que haya dejado toda mi vida de fisioterapeuta, sino al contrario, me he ido fortaleciendo en diversas actividades o en diversos diplomados o a través de la educación continua. Uno de ellos es el diplomado en el manejo integral de las heridas crónicas impartido por la UNAM y que bueno, pues estoy muy contenta que me hayan invitado y que estén aquí presentes, que nos toque ser la primera presentación y espero que pues la información que les vaya a compartir el día de hoy sea de su agrado, que sea de interés para ustedes y que se den cuenta que dentro del mundo de la fisioterapia estamos destinados a hacer muchas cosas, a trabajar de forma multidisciplinaria y que podemos ir muy lejos, de verdad. Yo estoy impresionada de todo lo que hemos podido lograr como fisioterapeutas, no solamente en el ámbito internacional, sino también incluso en el ámbito nacional. Entonces, pues bueno, mi tema el día de hoy es el abordaje fisioterapéutico en el manejo de heridas crónicas. Y me gusta empezar comentando esta parte. La forma en que me di cuenta de abordar este tema fue a partir de una necesidad. Y una necesidad que muchas veces no se ve contemplada o que muchas veces dejamos a un lado. De hecho, yo incluso parte de mi formación es el curso del ABLS por parte de la American Burn Association. El ABLS implica saber qué hacer dentro de las primeras 72 horas en un paciente quemado. Entonces, a partir de ahí yo me di cuenta que había un universo que no solamente se abarcaba dentro de fisioterapia de lo que conocemos de forma convencional, sino que también dentro de la parte de las heridas crónicas como una quemadura. Entonces, esta necesidad me hizo saber qué necesitamos saber, que yo como fisio, qué voy a necesitar saber para poder llegar y ver una herida crónica y decir, necesita esto, voy a hacer esto, o sabes qué, creo que tiene una herida de tipo tal, de tal grado. Todos esos tipos de detalles me di cuenta que eran necesarios que los supiéramos, y más en el ámbito en el que nos movemos. A veces llega a suceder, que seguramente ya les ha de haber pasado en algún momento, encontrarnos con pacientes postrados en cama y que presentan úlceras por presión, y que de repente digas, ¿y eso qué le hago? Lo ignoro, le hago algo y los familiares te preguntan, oye, es que fíjate que una persona ha estado viniendo a curarle la herida, que no sé qué, y tú así como de, pues yo veo que está ahí, o sea, existe la herida, ¿no? Pero es importante saber, ¿yo qué le voy a decir a mi paciente? ¿Sabes qué? Mira, yo veo que todavía tiene un tejido necrótico, que todavía presenta un tejido esfacelar, que se encuentra en grado tal, yo te recomiendo que puedas utilizar la terapia de presión negativa si el recurso económico te lo permite, o podemos continuar a través de la cura húmeda. Entonces, toda esa información es importante tenerla, es importante saberla, porque no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar en este tipo de escenarios. Y bueno, me gustan estas dos definiciones porque la herida, de acuerdo con la Real Academia Española, podemos decir que es una herida o una perforación o desgarramiento de algún tejido de algún ser vivo. Pues sí, cuando te caes, te raspas, se desgarra la piel, se lastima. También lo asocian a un golpe de armas blancas al herir con ellas. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado conocer a alguien que lamentablemente sufrió un asalto y lo picaron? Bueno, quiero creer que aquí en Puebla no pasa, en León pasa mucho, ¿vale? De verdad. Sí, Guanajuato está en rojo, yo lo sé.
También una herida puede ser una ofensa o agravio. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos heridos porque nos dijeron algo, porque nos dijeron sobadores? Directo en el cora, ¿verdad? Casi un agravio. Y bueno, algo que aflige o atormenta el ánimo. Algo que es real, chicos, cualquier paciente que sufra una herida crónica va a tener un atormento en su ánimo. Sí, yo sé que se escucha muy dramático, ¿verdad? Pero es real, chicos. Son personas que viven lamentablemente encerradas o que viven como en este tabú de que no pueden hacer algo más con su vida. Que una herida o esta situación no les permite avanzar o hacer más cosas. Y son casos reales. Y lamentablemente uno ve la herida y dices, bueno, pues es que sí puedes hacer cosas. Pero ellos sienten que no, ellos se sienten limitados. Y obviamente es algo que atormenta. También atormenta el hecho de que la herida tenga un olor incluso. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado con un paciente que se haya hecho pipí o que huela a sudor o que huela a algo más desagradable? Y atormenta al paciente. Y es como, se siente incómodo incluso a veces dentro de la terapia. Incluso hasta el paciente que le huelen los pies le aflige. Pero es real, son cosas que al final de cuentas terminan afectando el ánimo del paciente. Me gusta la definición de la Asociación Internacional de Enfermerías y de Ostomías, que menciona que es de interrupción en la estructura y funciones de la piel y de los tejidos subyacentes relacionados con diversas etiologías como traumatismos, cirugías, presión sostenida o enfermedades vasculares. Y es cierto, la realidad es que en el escenario en el que me he topado, una herida se puede producir por una cuestión traumática, por una cuestión de cirugía, por una cuestión de úlcera por presión, por una cuestión diabética. Digo, no soy experta en el tema, pero mi marido sí, que al rato tal vez les hable un poquito de eso. Pero en el aspecto de diabetes hay que entender que también hay un mundo que afecta a la cuestión vascular. Y la piel, como ya lo dijeron, como es el órgano más grande, es un órgano que se manifiesta, es un órgano que te manda señales. Y son señales que a veces son muy claras, que empieza una lesión en la piel ahí y que muchas veces por la ignorancia desconocemos qué está pasando. Y no solamente a veces la ignorancia de nosotros como fisioterapeutas, sino también la ignorancia del paciente. Y no podemos culpar al paciente por eso. Digo, sí es importante que sepa en qué consiste la enfermedad, qué señales tiene que tomar en cuenta y que obviamente cuando aparezcan esas señales, ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Entonces todo esto nace a partir de una necesidad, efectivamente. Si ustedes observan las fotografías y ahora teniendo una definición de herida, ¿qué tienen en común estos tres casos, chicos? ¿Algún valiente? La primera es una cirugía. Bueno, un poco de temor todavía, ¿verdad, chicos? Lo que tienen en común estos tres casos, chicos, es que es una herida. Así, de primera instancia. Pero obviamente esa herida va evolucionando de forma diferente. La que tienen del lado izquierdo es una cirugía por mastectomía, una herida que es en estado agudo. En medio tenemos una quemadura de segundo grado superficial en el talón y del lado derecho podemos observar una herida por úlcera por presión. De primera instancia, las tres, chicos, es una herida de diferente etiología, pero es una herida, ¿vale? Yo como fisioterapeuta, ¿qué puedo hacer? Y se los dije al inicio. Primero es importante conocer la patología, sus causas y tratamiento. Usualmente en estas heridas, o usualmente cuando son las heridas crónicas, están originadas por un trauma o por una etiología vascular o por una etiología asociada a alguna enfermedad. Entonces, muy importante saber qué me estoy encontrando. Si yo veo que mi paciente está postrado en cama desde hace 6 meses, veo que no le han puesto un colchón especial para evitar que se hagan úlceras, y veo una úlcera en su talón
y en su zona sacra, pues, y que no obviamente, pero si el paciente presenta una mala alimentación y me encuentro con estas dos heridas, pues yo ya puedo asociarlas a que es una úlcera por presión y que esta lesión en la piel se debe a esta presión sostenida y por los malos cuidados que ha tenido el paciente. De hecho, incluso se llega a considerar una úlcera por presión un evento adverso. Acuérdense que un evento adverso es algo que se pudo haber evitado, ¿vale? Entonces, es interesante que de lo poco que me he metido, de la poca experiencia en comparación de otros compañeros, que muchas veces la cura o el alivio está en una úlcera por presión a través del movimiento. Y a veces no solamente en la úlcera por presión, a veces también en el paciente diabético, en el paciente a través de una cirugía. Todo esto, chicos, es importante saber, conocer nuestras causas, tratamiento y en qué consiste en general la enfermedad. Importante, saber si le puedo aplicar algún ejercicio terapéutico a mi paciente. Me encanta mi carrera porque te das cuenta que a veces a través de cosas tan pequeñas o que a veces son aparentemente insignificantes, podemos hacer mucho. Un paciente que está postrado en cama y que lo empieces a mover, te das cuenta del avance que llega a tener. El hecho de que tú empieces a través de una movilidad activa asistida o a través de que empieces de forma pasiva incluso y que eso mejore el ánimo del paciente, también te va a mejorar todo el panorama del paciente. Incluso saber qué agentes físicos puedo utilizar. Sí, chicos, en las heridas crónicas se puede aplicar agentes físicos y sí se puede. Obviamente sabiendo cuándo y cómo, porque algo que siempre les digo cuando me toca darles clases o certificaciones, en la parte de agentes físicos les especifico. El agente físico no es el hilo negro, solamente es un acompañamiento o un complemento a todo lo que es la cura húmeda, ¿vale? De verdad, se puede, sí se puede. También entiendo que el ejercicio es un elemento que se ha estudiado más, que ha generado más evidencia a comparación de un agente físico, pero créanme, chicos, sí se puede hacer, ¿vale? Y bueno, importante conocer las etapas de proliferación o de reparación de los tejidos, mejor dicho. Siempre hay que entender que para cualquier reparación de un tejido, la inflamación es un requisito necesario. Si no hay inflamación, no va a haber reparación. Obviamente también entendiendo que esta reparación tiene que ser una cuestión controlada. Una inflamación exagerada no te va a permitir una reparación. Una inflamación que esté bien, lo va a hacer. Tenemos la fase de proliferación, que es cuando la herida ya empieza a agarrar una consistencia, ya empieza a tener este color rosáceo, ya empieza a tener esta consistencia de cicatriz, ¿vale? O este tejido de epitelización que empieza a aparecer. Y por último tenemos el proceso de maduración, que una vez la herida ya está cerrada, la cicatriz empieza a generar, ahora sí, funcionalidad hacia el tejido, ¿va? Espero que no se hayan dormido, ¿eh? Y bueno, importante también, cuando tú te encuentres con un panorama en una herida, es importante preguntarle al paciente, ¿desde cuándo está así? Si mi paciente tiene menos de 21 días, podemos considerar que el estado todavía es agudo. Pero si mi paciente me dice, ¿sabes qué? Ya lleva 3 meses, completamente pasamos a un estado crónico, ¿vale? Mayor de 21 días se considera crónico. Lo normal, y digo esto obviamente, me refiero a lo normal hacia la parte de reparación de la mayoría de los tejidos, lleva un proceso de 3 semanas. Y tú lo podrás observar cuando te raspas o cuando tienes alguna situación en tu piel, pues la reparación va aproximadamente de 2 a 3 semanas. También tomemos en cuenta que muchos de ustedes son personas jóvenes, que su piel todavía tiene mucho colágeno, tiene mucha vida, tienen muchas ganas, no como uno que ya va para los 30 y que el colágeno va para abajo y que se tiene que empezar a poner todas las cremas. Eso, chicos, la juventud ayuda a que la reparación sea mucho más fácil. Y obviamente si comparamos los escenarios, un paciente joven que acaba de pasar una cirugía, a comparación una señora de 72 años con diabetes mal controlada y con una malnutrición, pues creo que es obvio quién va a recuperarse más rápido, ¿no? Obviamente si me responden que la paciente diabética, pues ahí sí, no, chicos, tache. La respuesta correcta es el paciente joven. Y bueno, dentro de este universo de heridas crónicas las podemos clasificar de esta forma. Dentro de las úlceras podemos agregar lo que son las úlceras por presión,
las vasculares, las dehiscencias, las heridas de mal seguimiento, las quemaduras que van de primero hasta cuarto grado. Bueno, dentro del ámbito de las quemaduras es muchas clasificaciones, pero la más famosa es la de Converse-Smith, que es la que clasificamos primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. Ostomías, que aquellas que son las aperturas que se hacen de forma quirúrgica, y el pie diabético, ¿vale? Entonces, dentro de ese universo podemos categorizar la parte de las heridas crónicas. Y bueno, algunas cuantas imágenes para cuando se lleguen a topar con estos escenarios. Una úlcera por presión, del lado izquierdo es a nivel sacro, una úlcera de grado 4, donde ya estaba en un grado necrótico, obviamente había un estado de infección, y donde alrededor del tejido, bueno, tal vez la pantalla no nos hace mucha justicia, pero alrededor del tejido incluso la piel perilesional se ve un poco morada, se ve como con hematomas, se ve incluso hasta pálidas en ciertas zonas. Del otro lado tenemos una herida en un paciente joven de 17 años, lesionado medular, en el isquion, que pues empezaba a formarse esta úlcera por presión. Quedó en segundo grado cuando empezamos a atenderlo y pues afortunadamente cerró la herida. Ambas presentan ciertos signos de infección del lado derecho. Si pueden observar, hay un círculo chiquitito. Ese círculo estaba ahí ya amenazando con una posibilidad de infección. Las úlceras vasculares, que se pueden categorizar en lo que es las úlceras venosas a través de la insuficiencia venosa o las arteriales, que a través de la insuficiencia arterial. Características interesantes entre una y otra. La venosa, usualmente la piel se va a encontrar muy manchada, los bordes no tienden a ser definidos, tienden a ser muy difusos, y son heridas que avanzan de forma lenta, ¿vale? Y usualmente está asociado a un mal retorno venoso. Del otro lado tenemos la insuficiencia arterial o las úlceras por insuficiencia arterial, y usualmente son bordes muy limitados, y usualmente son heridas que son así muy circulares, ¿vale? Tienen un avance mucho más rápido, y usualmente la piel perilesional se encuentra más pálida alrededor, ¿vale? E incluso los pacientes llegan a perder las vellosidades. Las quemaduras, este caso, pues bueno, ya se los comentaba, era una paciente que se quemó. En este caso me gustaría empezar a ahondar un poquito o empezar a abordar el tema de agentes físicos. En ella se realizó un tratamiento de cura húmeda. Durante unas semanas estuvo tratando ella con una pomada de tepescohuite, que es la corteza de un árbol, y usualmente la piel la tienden a manchar de amarillo. No tenía un buen avance y fue como llegan con nosotros. Empezamos con la cura húmeda a través de un hidrogel que empezó a limpiar el tejido, y una vez que limpió el tejido avanzamos con la microcorriente. Este avance lo logramos aproximadamente en 7 sesiones, de las cuales 4 de ellas fue con la microcorriente. Entonces, si se dan cuenta, de una sesión a otra fue evolucionando de forma rápida. Pie diabético, historias muy tristes, historias que si no tienen un buen acompañamiento o una buena educación, nos encontramos con estos escenarios. Una paciente de 55 años que ya llevaba 15 años con la diabetes. La realidad es que no tenía un buen seguimiento de su diabetes, tuvo una amputación de su pie derecho, y en sus otras, dentro de esa amputación, por la mala descarga que recibió en la planta del pie, se le generó una úlcera. Y bueno, las otras dos son piernas, son sus piernas, pero las úlceras están arriba, ¿vale? Entonces, aquí la importancia de que entendamos de que dentro del pie diabético muchas veces las afecciones son a través del sistema vascular. Y mientras no haya una buena vascularidad y mientras no haya un buen seguimiento en su diabetes o en su cuadro clínico, nos vamos a encontrar con estos escenarios. Era una paciente que tenía 7 heridas. Imagínense vivir con 7 heridas en tus piernas y que no puedas salir de tu casa. O que tu familia no te apoye, que tu hija no te haga caso. Por eso les digo, estas situaciones llevan hacia el tormento en el ánimo, ¿vale? Y bueno, las colostomías, las ostomías, pues como ya les decía, son estas aperturas
que están en el cuerpo, que obviamente se hacen a través de una cuestión quirúrgica, con el objetivo de que haya la salida de las secreciones en el cuerpo. Las más famosas y las que todos conocemos es la traqueostomía, y que ahora en el COVID fue muy común, ¿vale? Tenemos lo que es la colostomía a nivel intestino, y que pueden ser en diferentes partes del intestino, y que incluso al ser en diferentes partes del intestino, la materia fecal va a salir de forma diferente. Y tenemos lo que es la gastrotomía, que usualmente es esta sonda que va directo al estómago. Bueno, y es importante entender también en este aspecto que esos elementos pueden ser temporales o definitivos. Temporales porque en ciertas situaciones ya pasó la situación y vuelven a hacerse la cirugía y se cierra. Y en otras situaciones en las que ya el paciente se queda con esta ostomía. Y bueno, ¿cómo realizamos las curaciones? De forma tradicional, yo creo que a todos nos dijeron en algún momento, si te raspabas, déjate que le dé aire, que se seque la herida. Es válido, ¿vale? Pero también a través del tiempo y las investigaciones se dieron cuenta que la cura húmeda, o sea, mantener un ambiente húmedo, todo lo contrario a lo que usualmente nos enseñaron, favorecía la epitelización del tejido. Obviamente una humedad controlada, ¿no? Y esta cura húmeda se hace a través de apósitos, tópicos, geles, cremas, parches, que nos ayudan a que se mantenga un ambiente húmedo perfecto para que la herida cierre. ¿Nosotros en qué momento entramos? La realidad es que podemos entrar en las 3 fases, chicos. Podemos entrar en un estado agudo, que sería lo más ideal. Podemos entrar en una fase crónica, o podemos entrar en una fase ya de maduración o de cierre. ¿Y qué es importante entender dentro de estas 3 fases? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si tengo los conocimientos y las habilidades, puedo empezar a hacer la cura húmeda, ¿va? Si sé cómo se manejan los tópicos, si sé cómo se manejan los apósitos, si sé cómo se manejan los parches, lo voy a lograr, ¿va? También importante, enseñar al paciente y sus cuidados. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado con este escenario del paciente que acaba de salir de cirugía y que solamente le dijeron, sí, que se lave con agua con jabón? No le especificaron si con un estropajo se tenía que tallar, si tenía que ser, si se tenía que poner cicatricure, o que si se podía poner la pomada de tepescovita. No, son indicaciones que a veces quedan muy ambiguas y que muchos escenarios lamentablemente se perjudican por esta situación, porque no le enseñan al paciente qué es lo que tiene que hacer, cómo puede mejorar. Y bueno, el ejercicio terapéutico, que es nuestra mejor arma, y que entender que a veces a través de una movilidad activa asistida, o incluso a veces hasta pasiva, nos ayuda a la recuperación del paciente, ¿va? Y eso lo podemos hacer desde 24 horas después de que el paciente sale de la cirugía. Ya ahora, compañeras que están más metidas en el ámbito dermatofuncional y de cirugías estéticas, ya nos encontramos con escenarios que incluso entran dentro de las cirugías, y no solamente eso les ayuda a conocer qué se hizo en la cirugía, sino que también hacen a veces la aplicación de Kinesotape para mejorar la parte de la inflamación y el edema, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos llegando muy lejos, y que qué mejor que tengan las herramientas para poder abordar estos temas, y que cuando llegue un paciente con una úlcera sepan qué hacer. Y bueno, aquí viene un caso que para mí es muy especial. Una imagen dice más que 1000 palabras. Ya les había mostrado una imagen del caso. Ella es una paciente de 60 años, una mastectomía del lado izquierdo por cáncer de mama. Queda una herida de 14 centímetros. Se le pide permiso al médico tratante, en este caso el oncólogo, si se podía dar el seguimiento con fisioterapia, y desde un inicio nos dijo que sí. Casi nos dijo, hagan lo que quieran. Casi. Entonces, ella la recibimos el 15 de diciembre, su cirugía fue el 12 de diciembre, que es el mejor día. Y como pueden observar en la fotografía, en la parte de arriba tenemos lo que es la herida quirúrgica de 14 centímetros, o sea, que iba así, ¿vale? De ahí abajo tenemos lo que es un dren, que es la salida de líquido,
y que obviamente esto para evitar que se acumule más líquido en la zona, ¿va? ¿Qué fue lo que hicimos? Efectivamente, este escenario, chicos, me lo topé yo. Nos dice los médicos y las enfermeras, lo único que tienen que hacer es lavar con agua y con jabón. Y ya. Y yo así como de, oigan, pero podemos hacer más. Yo sé que si mi paciente no recibe un buen tratamiento desde un inicio, en un futuro vamos a generar como consecuencias en el aspecto del linfedema, vamos a generar una cicatriz retráctil o adherida, y que lamentablemente eso pueda limitar las actividades de mi paciente. Entonces, a partir desde que sale, empezamos el tratamiento. ¿Qué fue lo que empezamos a hacer? El ejercicio, importante con la paciente. Trabajamos primero a nivel de cama, empieza a hacer ABD, ADD, levantar hasta donde toleres, etc. ¿Vale? Entonces, a través de esas actividades tan sencillas, empezamos a tener una diferencia. Y también tuvimos el apoyo de un amigo, de Ricardo Ruiz, fisioterapeuta que está en Mérida y experto en el tema de agentes físicos. Él nos hace el favor de regalarnos un láser, que es cuando empezamos a tratar con el láser. Este es el día 17 de diciembre. Vuelvo a decir, la pantalla no nos hace mucha justicia junto con la iluminación, pero aquí se ve la herida y se ve una mancha blanca, ¿vale? En esa línea. Esa mancha blanca es fibrina, es tejido que nos ayuda a la reparación del tejido. Uno de los comentarios que llegué a recibir fue pero es que tállale la fibrina, pero tállale así. Y yo, ¿por qué lo voy a tallar así? Sí, pues es que si se sigue generando mucha fibrina, se te va a hacer una cicatriz fea. Y yo, ay no. La verdad es que no tuve corazón para hacerlo, o sea, yo nada más así como, y ya, ¿no? Obviamente con su agüita con jabón, ya secábamos, ya aplicábamos el láser. También alrededor de esta mancha blanca se ve rojo, signo característico de la inflamación y que está en un proceso de reparación, completamente normal. ¿Qué fue lo que encontramos con el láser? Que iba modulando la inflamación, y al mismo tiempo que iba modulando la inflamación, íbamos favoreciendo al cierre de la herida. Ya si llegan a observar, la mancha blanca que veíamos en la foto anterior ya se redujo y ya solamente queda en un pedazo como aquí, ¿vale? Sigue siendo fibrina, efectivamente, y se empezó a formar la ya famosa costra, que muchas veces también nos encontramos con este escenario de que ya se formó la costra, ya va a cerrar la herida. Lamentablemente no siempre es así. En una úlcera por presión, si tú te encuentras con esta costra o escara negra, es muy posible que la herida esté en un proceso crónico y donde haya un proceso de infección, posiblemente. Ay, yo sí ya no veo. Aquí estamos el 23 de diciembre. Si se dan cuenta, la costra ya se consolidó por completo, ya no hay ese tejido amarillo expuesto y alrededor seguimos todavía con cierta inflamación, ¿vale? Pero ya cada vez más controlado. Al mismo tiempo, en este aspecto, chicos, fuimos de forma gradual aumentando los ejercicios. Ya le exigíamos a la paciente que levantara más el brazo, que mantuviera más tiempo, etc., ¿no? Buscamos que obviamente a través del ejercicio se fuera mejorando esta situación de la paciente. También importante con el láser, algo que aplicamos durante una semana, lo aplicamos todos los días. Todos los días. No hubo gran detalle con la cura húmeda, porque la realidad solo lavábamos con agua y con jabón, tapábamos con una gasa y aplicábamos el láser. Y ya. Ay, creo que se trabó la pantalla. Gracias. 24 de diciembre, que es lo que les digo, estábamos en estos días seguidos. La inflamación se empieza a controlar un poquito más, ya empieza a haber un avance, ya la paciente sigue moviendo. Y este es el 16 de enero. Una vez que terminamos de aplicar toda la semana completa, empezamos a aplicar un día sí, un día no, un día sí, un día no. Así hasta llegar al cierre total de la herida, que lo conseguimos el 16 de enero. Observen la cicatriz. Aquellos que han tenido alguna experiencia con mastectomías o con pacientes de cáncer de mama, saben las cicatrices que se llegan a formar.
que muchas veces son cicatrices hipertróficas o queloides y que lamentablemente limitan la funcionalidad del paciente. Esta cicatriz estéticamente es bonita. Ya tenemos los últimos 2 pedacitos de costra, ya a punto de caer. Y lo más importante aquí, chicos, la paciente presentaba movilidad del brazo por completo. No había limitaciones. No había ni limitación por la parte del linfedema, ni tampoco había limitaciones por la parte de la cicatriz. Obviamente el linfedema no se iba a formar de un día para otro, ¿verdad? Pero sí era importante saber que se controlara el edema desde que saliera de la cirugía, ¿vale? Y esa es la última. Una cicatriz que quedó plana, una cicatriz que no generó adherencias, una cicatriz que permitió la funcionalidad de la paciente y que muchos médicos la felicitaron por la cicatriz que se había generado. Vuelvo a repetir, en estos escenarios usualmente son cicatrices retráctiles, son cicatrices adheridas, son cicatrices que limitan a los pacientes. Entonces, obviamente, el que feliciten no solamente a la paciente, pues también nos felicitan a nosotros porque sabes el trabajo que hiciste, ¿no? Y sabes que también la paciente fue persistente en este aspecto, de que siguió haciendo los ejercicios, de que siguió siguiendo las indicaciones. La realidad es que no hubo otra ciencia, no se aplicó otra cosa más, ¿vale? O sea, no se aplicó que la pomada mágica de China, no. Aquí a lo mucho pudiéramos haber aplicado una pomada que es a base de silicona, que nos ayuda a mejorar el aspecto de la cicatriz. Pero la realidad es que la paciente no mostraba restricciones o limitaciones con respecto a esto. Entonces, por eso les digo que es importante saber con qué escenarios nos encontramos. Por eso es importante conocer las causas de la patología, cuáles son los tratamientos que usualmente suceden, ¿no? Entonces, podemos hacer muchas cosas definitivamente. Y bueno, recordemos que dentro de fisioterapia tenemos algunos ámbitos como dentro de la prevención, y la prevención puede ir desde una cita antes de la cirugía, el diagnóstico, el tener esa capacidad de analizar, evaluar y determinar qué es lo que estamos viendo con el paciente y qué podemos mejorar, tratar, obviamente, a través del tratamiento fisioterapéutico, y pues bueno, obviamente también estamos en el aspecto de desarrollar. Y como me dijo un buen amigo, el punto aquí es evolucionar. Y evolucionar implica a veces arriesgarnos a hacer cosas más allá de el aceptar que a veces desconocemos, pero que también estoy dispuesto a aprender, ¿vale? Y pues bueno, como decimos dentro de la Cruz Roja, Tutti Fratelli, que significa seamos todos hermanos. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Estela, por la presentación del día de hoy. Tenemos 2 preguntas. El primero es, ¿qué tipo de ejercicio terapéutico es el indicado, por ejemplo? Dice, ¿ejercicio métrico, excéntrico o concéntrico? ¿O solo movilizaciones? Creo que la pregunta queda todavía un poco ambigua para mi gusto, porque también depende mucho del escenario con el que nos topemos. Ya se los decía, un paciente que está postrado en cama, que tiene una mala alimentación, estamos de acuerdo que no le vas a poder poner un excéntrico, ¿sabes? Bueno, tal vez sí, pero ya cuando estemos avanzado y ya tenga energía y ya lleve cierto tiempo en el tratamiento, ¿sabes? Pero al principio, la realidad es que empiezas con movilizaciones y vas desde las movilizaciones activo-asistidas. Entonces, me quedaría tanto en el concéntrico como en el isométrico de forma inicial, y conforme vayas evolucionando con el paciente, ya te puedes ir arriesgando a hacer una cuestión excéntrica. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué otro agente físico podemos utilizar para el cierre de heridas? Yo con los que más trabajo es con el láser. El láser hasta ahorita ha demostrado ser un agente muy noble, y también lo que es la corriente de microcorriente es una de mis favoritas porque trabajas de forma subsensorial. ¿A qué me refiero? Que el paciente no va a sentir nada, pero que vas a buscar que se estimulen las estimulaciones eléctricas que el cuerpo usualmente debería demandar, ¿vale? Entonces, a través de la microcorriente puedes generar cierta estimulación para favorecer el cierre de la herida. También nos podemos encontrar con tecnologías mucho más avanzadas, como puede ser el Deep Oscillation. Digo, he escuchado muy buenos comentarios, la verdad es que no he tenido la oportunidad de experimentar, sé que se puede. Y la otra corriente, que es la de alto voltaje, si no me equivoco, pero usualmente lo encuentras con equipos estacionarios.
Estos dos elementos, tanto el láser como la microcorriente, son elementos que puedes conseguir en un equipo portátil y que puedes llevar y trasladar pues sí, en tu equipo de trabajo, ¿sabes? Entonces, yo soy muy fan del láser y de microcorriente. Y vuelvo a repetir, súper importante, entender que el agente físico no es el hilo negro, ¿sabes? Es entender que es un complemento a todo el tratamiento que se hace. Okay. Tengo 3 preguntas acerca del láser. Ok. Están muy relacionadas. Primero es, ¿la aplicación del láser es alrededor de la herida o en el centro? Que va también relacionado con qué tipo de láser fue el que aplicó. Okay. Y la dosificación. ¿Podemos regresar a las fotografías de la herida? Ay, si quieres otra. Vamos a quedarnos con eso. La técnica se llama Baxter. Se aplica de forma puntual, ¿vale? De forma puntual vas, obviamente, en tu equipo lo dosificas y te saca una estimulación de tiempo. Entonces, obviamente esto lo haces a través de la área de la herida y la aplicación. Usualmente, también importante, los parámetros que usualmente se manejan para la reparación de tejidos va de los 4 joules hasta los 10 joules. Entonces, tienes un amplio parámetro para empezar a trabajar. A mí me gusta empezar con lo más bajo, obviamente si tu equipo te lo permite, porque en los equipos, los portátiles no te permiten muchas veces hacer estos cambios de los parámetros, ¿sabes? Pero puedes empezar desde los 4 joules, que es lo más bajo en cuestión de intensidad, y si empiezas a ver respuesta, te mantienes. Cuando te sientas estancado, ya avanza hasta los 5 joules, 6 joules, hasta los 10, ¿vale? Y usualmente la frecuencia va hasta de los 2000 hasta los 2000, de los 500 Hz hasta los 2500 Hz, cosa que también en los equipos estacionarios puedes llegar a modificar, ¿vale? Y bueno, con la aplicación del láser, como les digo, se hace de forma puntual. Vas con una separación de 1 centímetro de la herida o medio centímetro, empiezas a aplicar primero en la periferia y luego después aplicas en el centro de la herida. También súper importante que el cabezal nunca toque el margen de la herida o la herida como tal. Se puede proteger con un preservativo, con un guante de látex o algo, ¿vale? O sea, se puede. Pero esto con el fin de evitar contaminaciones cruzadas en un futuro, ¿vale? No sé si respondí todo. Sí. Y la última de las preguntas es, cuando la herida es abierta y aguda y húmeda, ¿las microcorrientes van en la zona o alrededor? En cuestión de evidencia, la evidencia te puede llegar a marcar que puedes aplicarlo alrededor, ¿vale? O sea, que no toques el centro de la herida. Yo, dentro de la investigación y dentro de la experiencia que he tenido, me atrevo a decir que he llegado a aplicar el electrodo negativo sobre la herida. Obviamente siempre buscando un ambiente controlado en el aspecto de la higiene, buscar que el material que se va a utilizar es desechable y que obviamente la herida esté lo más limpia posible para poder hacer la aplicación. Y en cuestión de la humedad, pues también esto lo tienes que acompañar de un apósito absorbente para que absorba ese exceso de humedad, porque también si no llegamos a controlar esa parte de la humedad, vas a seguir teniendo problemas con tu herida. Bien, son todas las preguntas. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, en nombre de la Universidad México-Americana del Golfo, se otorga el presente a Estela Barrientos Escamilla por su valiosa participación como conferencista y tallerista en el Encuentro Internacional de Fisioterapia Dermatofuncional con el tema Abordaje Integral de la Piel durante los días 9, 10 y 11 de agosto de 2023, contribuyendo a la formación de universitarios y profesionales en la materia. Maestra Estela, muchas gracias por su participación. Y pues, obviamente un platillo típico de Puebla. Que lo disfrutes. Un aplauso por favor a la maestra Estela.